La serie Los Anillos de Poder está mostrando cómo dentro de la raza de los hombres no todos eran aliados de los Valar o de los elfos, ya que en el pasado algunos reinos o pueblos de hombres habían decidido pactar con Morgoth principalmente durante las guerras de Beleriand. Por supuesto que esta guerra la perdieron durante la primera Edad del Sol y durante mucho tiempo después estuvieron pagando sus consecuencias de la derrota. Hoy quiero que revisemos qué tan así fue y quiero contarte la historia de los hombres que sirvieron a la oscuridad, al mal, ya sea a Morgoth o a Sauron. Por eso, bienvenidos Númenóreanos a un nuevo video de nuestro canal donde vamos a recorrer la historia de la raza de los hombres, desde sus orígenes hasta principalmente la Segunda Edad, y tocar algunas cosas de la Tercera, que es la época histórica donde se desarrollan los hechos narrados por el Señor de los Anillos. Sabés que casi nunca te pido esto, pero estamos por llegar a los 10.000 suscriptores en el canal de Camino a Númenor. Si todavía no lo hiciste, ahora es el momento. Si es la primera vez que andás por acá, bienvenido. Suscríbete, que todas las semanas te contamos qué está sucediendo con The Rings of Power. Y te lo comentamos en vivo en nuestro podcast Tolkien entre mates y tequilas. Y por supuesto, que lo principal es que te contamos qué nos dejó como legado el profesor Tolkien en sus libros. Entre tantas otras formas, los hombres fueron llamados por los elfos como los segundos nacidos, porque dentro de la música creadora propuesta por Ilúvatar el creador, fueron los que despertaron luego de que lo hayan hecho la raza de los Eldar. Y esta relación entre hombres y elfos es muy importante, porque es a través de la tradición élfica que nosotros conocemos las historias de los orígenes y las migraciones de los hombres por todo el mundo, algo que es bastante incierto o bastante confuso. Los elfos pudieron hacerlo tanto por las historias que los primeros hombres les contaron, y ellos por supuesto que registraron, como aquellas historias que los mismos elfos pudieron atestiguar o bien recopilaron. Por ejemplo, a través de las investigaciones y categorizaciones númenóreanas. Y acá te propongo que develemos hasta el final del video una teoría que te la formulo en forma de pregunta. ¿Había acaso una tendencia natural hacia el mal a Morgoth en la raza de los hombres? Todo lo que no tocaron los elfos del gran linaje humano, ¿tendió acaso naturalmente a pervertirse? Para ir develando y tal vez comprobando esta tesis, te voy a contar la historia de los hombres desde sus orígenes y la primera Edad del Sol hasta la Segunda Edad, que es la época en la que se ambientan los Anillos de Poder. Por supuesto que vamos a hablar de sus mitos y cómo y por qué se fueron distribuyendo por todo Arda, mundo que es ni más ni menos que el nuestro. La leyenda cuenta que los hombres aparecieron en el mundo en la región de Hildorien, al sur del Cuivienen, donde lo habían hecho los elfos. Todo parece indicar que abrieron sus ojos cuando por primera vez el sol iluminó Arda en la primera edad, aunque otras versiones señalan que algunos podrían haberlo hecho un poco antes, en la edad de los árboles. A diferencia de los elfos, los hombres no tuvieron un Vala que los encontró e invitó a vivir cerca de ellos. Fue tal vez la voz de Ilúvatar quien los acompañó y quien les aseguró que siempre podían contar con su consejo. Tal vez también los hombres originalmente no eran mortales, porque si bien una tradición cuenta que la mortalidad fue un don que recibieron, hay otra que señala que fue un castigo por un hecho atroz, una oscura traición que cometieron sus antepasados. Mucho tiempo después, la mujer Andred hablaría con Finrod Felagund y evidenciaría un temor a un grave error cometido por los primeros hombres. También el jefe Beor reconocería que hay una oscuridad detrás de nosotros. Es que aquellas primeras comunidades en el oriente de la Tierra Media fueron contactadas por otros seres. Una leyenda implica un elfo oscuro, que son aquellos que no llegaron a ver la luz de los dos grandes árboles de Valinor porque decidieron permanecer en la Tierra Media. Uno de ellos, de nombre Nwin, despertó y habló principalmente con dos de ellos. Los llamó Hermol y Hermir, les enseñó un lenguaje y les transmitió conocimientos. Pero también un sirviente de Melkor los halló, Fankil. Él se mimetizó con sus sociedades, los corrompió y enemistó con los elfos, llegando a producirse un enfrentamiento entre los primeros hombres y las comunidades de elfos oscuros. La guerra de Palisor, en la que Nwin perdió la vida.
Lejos de los elfos, los hombres tenían aún sed de conocimiento y fueron visitados por un ser oscuro, extraño, similar a ellos. De él recibieron importantes conocimientos, regalos y beneficios. Se beneficiaron, pero poco a poco comenzaron a olvidar la voz de Ilúvatar. Este aparente benefactor no era otro que Melkor, quien los hizo jurar lealtad hacia su persona, aprovechando la ambición del corazón de los hombres. Demandó trato de señor y de deidad. Se convirtió en tirano, lo que verdaderamente era, y los esclavizó. Melkor se convirtió en su rey y su religión, y los hombres, como raza, traicionaron a su creador. Si bien fueron sometidos, algunos hombres no estaban de acuerdo. Resistieron y se rebelaron, logrando escapar del yugo del Señor Oscuro. Algunos por el norte, otros hacia el sur, pero siempre al oeste, tratando de alejarse siempre de Melkor, sabiendo también, por la tradición élfica oscura, que había dioses buenos en esa dirección. Pero aquellas tierras aún eran habitadas por terribles bestias de la oscuridad, orcos y casas y clanes de enanos aliados del Señor Oscuro, por lo que el exilio de su tierra natal no fue para nada sencillo. Guerras continuas, muertes y dispersión. Lo más probable es que de quienes huyeron por el sur no haya sobrevivido prácticamente nadie. Los que pudieron hacerlo por el norte retomaron contacto con comunidades de elfos oscuros. Otros se demoraron y optaron por esconderse, distanciados de forma permanente hasta muchos siglos después, viviendo en pequeñas cuevas que retrasarían no solo su migración, sino también su desarrollo físico. Y es aquí donde está el probable origen de los hobbits, con los que tenemos antepasados comunes, y recién en la tercera edad llegaron a los límites del río Anduin. El temor de Morgoth generó que la vanguardia, a pesar de los pesares, nunca detuviera la marcha, siempre escapando hacia el oeste, y así, tras bordear todo el mar interior de Elcar, se les abrieron nuevas tierras y cadenas montañosas, donde comenzaría un proceso de dispersión profunda de los hombres exiliados y la multiplicación así de tribus y pequeños pueblos. En la región de Rhovanion, algunos se establecieron entre el norte, las colinas de hierro y el límite del mar de Rum. Una parte llegó o cruzó el sur del Gran Bosque Verde y se asentaron los hombres del bosque, por ejemplo en el artificial Claro del Este y los Beórnidas en los valles del río Anduin. Otros decidieron marchar hacia el sur y cruzaron el río para establecerse en las montañas blancas. Ellos fueron conocidos como los hombres Púkel, los Druedain. Con el paso de los años habitaron también la región de Andras y el bosque de Anorien. La fracción más valiente continuó la marcha y cruzó las montañas nubladas. Al hacerlo y contemplar las montañas azules, un buen número de ellos decidió mantenerse en la región de Eriador, en la zona entre el Nenuyal, el lago del crepúsculo, y el río Brandivino y las colinas de los vientos. Posteriormente se mezclaron con algunos orientales y formaron las tribus de los montañeses de Rudaur. Otros, durante la segunda edad, avanzaron sobre el norte hasta el fin del continente y se convertirían en las poblaciones Losot, los hombres de las nieves de la bahía de Forokel. Pero 5 casas y sus pueblos continuaron su marcha y penetraron en Beleriand, cuando estaban bajo el dominio de los descendientes de la casa de Finwë, los hijos de Fëanor, los de Fingolfin y los de Finarfin. Justamente uno de ellos, Finrod Felagund, fue el primer Eldar que los conoció. Pero sin duda fue un tiempo doloroso para aquellos hombres, porque llegaron a los límites del continente escapando de Melkor, y la región se encontraba con un fuerte dominio de aquel señor oscuro en el norte, mientras se sucedían las guerras contra los elfos. La paz no existía y el enemigo estaba presente en todos los rincones. 5 pueblos se instalaron en Beleriand y ellos son los que recibieron el nombre de Edain, salvo los 2 últimos que te voy a mencionar. El primero fue la casa de Beorn, un pueblo pequeño con menos de 1000 hombres que creó lazos con Finrod. Se instalaron al norte de Osirian, luego en Estolan y finalmente en Dorthonion. Posteriormente de este pueblo nacerían Barahir y su hijo Beren. El segundo fue la casa de Haled y el pueblo Haladim. Con ellos viajaban los Druedain. En tercer lugar fue la casa de Hador, que triplicaba en número a su antecesor. Era el más numeroso y el más guerrero. Estableció alianzas con los hijos de Fingolfin. En este pueblo crecieron los hermanos Húrin y Huor y su linaje, Túrin Turambar, Tuor e Arendi. Luego de ellos finalmente llegaron los hombres cetrinos u orientales y 2 de sus tribus, la casa de Bor y la casa de Ulfang. Pero ellos no son llamados Edain porque la casa de Ulfang traicionó su alianza con la Liga de Maedhros en plena batalla por haber pactado previamente con Morgoth. Y aquí,
parte del mal del pasado comienza a materializarse nuevamente, porque se entiende que podrían haber llegado por el sur del mar de Helcar, y posteriormente otros pueblos también migraron por ese camino, pero eran aún fieles a Morgoth. En vez de caminar hacia el norte, fueron hacia el sur, penetrando en el Harad y poblando con numerosas tribus y pueblos, como te cuento en este video que estás viendo acá arriba. Por su parte, las tres casas élficas se mantuvieron fieles a los elfos y fueron parte de las guerras de Beleriand. Se entiende que, incluso, por supuesto, de aquellos sobrevivientes, se mantuvieron firmes y combatientes hasta la Guerra de la Cólera. Por este acto de fidelidad a los elfos es que, en la Segunda Edad, en el principio, los Valar concedieron a los hombres un gran regalo, la isla de Númenor. Los Valar no podían permitir el ingreso de los hombres a Aman, continente donde se encuentra Valinor. Hicieron emerger desde el Gran Mar una isla con forma de estrella que se convirtió en el reino más occidental de la Tierra Media. Se calcula que unos 10.000 hombres fueron llevados en botes élficos hacia ese lugar y formaron su propia civilización, pero no todos quisieron ir. Los hombres Púquel sintieron miedo del mar y retornaron con dirección a Eriador. Parte del pueblo de Hador decidió seguir con los elfos y asentarse en las cercanías del reino de Lindon, mientras que en el oriente las tierras se habían ampliado por la desaparición del mar de Helcar. Los pueblos orientales que nunca traicionaron a Morgoth se distribuyeron por este territorio. Se formaron poco a poco pueblos, reinos y confederaciones como los Aurigas, Valcod y Variax, conocidos por sus intenciones expansionistas sobre el reino de Gondor durante la tercera Edad del Sol. Pero, así como los Haradrim, los hombres del este se habían quedado sin señor. Allí es donde aparece, donde emerge la figura de Sauron y el heredero del título de Señor Oscuro, que lo reemplazó como rey y como deidad a Morgoth. Por este motivo es que en la tercera edad, dos integrantes de la Orden de los Istari, los llamados Magos Azules, fueron enviados a aquellas tierras. En Rhovanion las poblaciones humanas se hicieron fuertes y formaron el pueblo que se conoció como los Hombres del Norte. El esplendor de aquellas tierras se vivió cuando forjaron una gran alianza con los enanos de Khazad Dûm. El pueblo de hombres era valiente y guerrero y había encontrado en los caballos su gran arma de guerra. Mientras ellos proveían de seguridad y combatían a los orcos dispersos, los enanos les construían casas, caminos, armas, herramientas y artesanías. Luego de la guerra por los anillos de poder, las puertas de las minas se cerraron y el pacto desapareció. Estos hombres sintieron el golpe y su sociedad se empobreció poco a poco, perdiendo gran parte de su poder y estabilidad. Los orcos se multiplicaron y ellos se dispersaron en busca de mayor seguridad. De esa forma, al norte de las montañas nubladas, posteriormente en la tercera edad, claro, se formaría el pueblo de los Eotheod y también el de la ciudad del lago y Esgaroth, reviviendo de alguna forma la antigua alianza con el pueblo de Durin. Los hombres de las montañas blancas se hicieron fuertes en aquella zona, pero aún parte de su pueblo migró a Eredwine. Allí vivieron en paz hasta que el poder de Númenor en el continente se hizo también fuerte y se adoptaron tratos imperiales. Los bosques en los que residían fueron arrasados para proveer de materia prima a los astilleros númenorianos y aquellos hombres volvieron a migrar a las tierras de Dunland, donde fueron llamados dunlendinos y son los que en la tercera edad durante la Guerra del Anillo se aliaron con Saruman y con Isengard. La historia de Númenor te la cuento un poco mejor en este especial que estás viendo acá arriba. Imitando los esquemas élficos, ellos fueron considerados como los altos hombres, los Dúnedain, los hombres del oeste, los de Eriador, los hombres medios, y los que no habitaron allí, los hombres oscuros. Hasta que la oscuridad no cayó definitivamente sobre Númenor, los hombres medios y algunos pueblos de hombres oscuros fueron educados y guiados por los númenorianos, mientras multiplicaban sus colonias y levantaban grandes ciudades en las costas. Pero tras la caída y hundimiento de la isla, los sobrevivientes se establecieron en aquellos lugares, mientras que los númenorianos negros se establecieron al sur, como en Umbar, y se mezclaron con los Haradrim. Los númenorianos fieles comandados por Elendil y sus hijos fundaron dos grandes reinos. Arnor al norte, desde donde se absorbió a los pueblos cercanos, como sucedería posteriormente con el de los hobbits, y Gondor, que nucleó las poblaciones de Belfalas y recibió una fuerte migración
migración de hombres del norte. Los hombres de las Montañas Blancas aún permanecían allí y su rey juró fidelidad a Gondor. Pero llegado el momento de revalidar ese juramento en batalla, traicionaron al reino Dúnedain y fueron maldecidos por Isildur. Ellos se convertirían en los muertos del Sagrario y sus almas permanecieron en la Tierra Media hasta la Tercera Edad, la Guerra del Anillo y la liberación de Aragorn. Mientras en el norte Arnor se dividió y sus reinos herederos comenzaron a desaparecer, quienes sí permanecieron fieles al reino de Gondor fueron los Eotheod. De la mano de Eorl el Joven ayudaron a los Dúnedain del Sur en sus guerras contra las invasiones orientales. Su rol fue tan importante que el gobierno de Gondor, por entonces ya ejercido por un senescal, cedió la provincia de Calenardon a los Eorlingas, y allí ellos fundaron el reino de Rohan, que se mantendría fiel a su alianza y volverían a ser clave en otra batalla contra Sauron, la Guerra del Anillo, y también durante los procesos de pacificación al filo de la espada que se llevaron adelante con el reino unificado y la casa Telcontar. Las leyendas del Legendarium están todas interconectadas, guardan maravillosos secretos de conexión y no están libradas al azar. Aclaro esto no solo para motivarte a tolkienizar el mundo, sino también para confesarte lo complejo que fue hacer este corto informe. Me siento más o menos así. Si querés apoyar económicamente el proyecto, metele un botón de gracias acá abajo o convertite mejor en un mecena con el botón de unirte, como todos estos magnánimos númenóreanos que estás viendo acá abajo.